Apocalipsis, capítulo, capítulo 12, versículo 17, creo que es. Ahí sí. Voy a empezar a leerlo desde el 15. La serpiente arrojó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que el río se la llevase. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer y abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. El dragón se irritó contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y son fieles testigos de Jesús. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces, sobre todo hay una palabra que al meditar este texto se me viene a la mente y es confusión. Estamos en un tiempo en el cual hay mucha confusión porque efectivamente tenemos un combate entre la serpiente o el dragón y la mujer. ¿Quiénes son los hijos de la serpiente? ¿Quiénes son los hijos de la mujer? Tenemos que tener algo, y algo muy claro y muy necesario en estos tiempos es el discernimiento. Cuando pensamos en la palabra discernimiento, pensamos como si fuera un colador en el cual uno echa todo y lo que queda sobre el colador es aquello que hay que botar, aquello que no sirve. Y es lo que tenemos, lo que vamos a meditar en este rato de reflexión sobre cómo nosotros entender el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo poder aplicarlo a nuestra vida? ¿Cómo vivir el discernimiento? Entonces, ¿por qué? Porque estamos muy confundidos. En este momento nosotros tenemos una sobreabundancia de información, o sea, es decir, tenemos una cantidad de información en nuestra mente. Simplemente usted hace un clic en el computador o entra a Facebook, Instagram y va a encontrar miles y miles de cosas que te dicen de Dios, que te dicen de esto, que el Señor me dijo, que dije aquello, que tal persona dijo no sé qué cosa. Y hoy es necesario que nosotros aclaremos, descubramos aquello que el Señor verdaderamente quiere decir a nuestra vida. Es decir, tener el discernimiento. Entonces, los otros textos que quiero compartirles para esta reflexión es Primera de Juan 4:1-6. Me gusta empezar siempre leyendo la Sagrada Escritura porque la palabra de Dios siempre es espada de doble filo. Es decir, es Él el que va por delante. Yo, si son mis palabras, se las lleva el viento, pero si son las palabras de Dios, llegan al corazón. Porque a lo que uno lo sostiene es Cristo mismo. Y Jesús siempre va delante de nosotros, junto con la Santísima Virgen María. Entonces, dice la carta de Juan, capítulo 4 del 1 al 6. Dice así: queridos míos, no se fíen de todos los que dicen hablar en nombre de Dios. Compruébenlo antes. En esto distinguirán si son de Dios. El que confiesa que Jesús es el Mesías hecho hombre es de Dios. El que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, del cual han oído decir que estaba para venir y ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y lo han vencido, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no escucha, nos escucha, y el que no es de Dios no nos escucha. En esto distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Señor. Distinguir el espíritu de la verdad del espíritu del error. Discernimiento. Distinguir el espíritu de la verdad del espíritu del error. Y Tesalonicenses 5:21 dice, examínenlo todo, segunda de Tesalonicenses 5:21, examínenlo todo y quédense con lo bueno, examínenlo. Mire que hay dos palabras claves: examinar, distinguir, discernir, ¿cierto? Examinar, distinguir. Entonces, como yo les decía ahorita al principio, que
La manera como el mal nos ataca es o por nuestro pecado o por nuestra herida. Esa es la manera como nos va a atacar siempre. Nosotros tenemos que tener algo muy claro, estamos en un combate espiritual y tenemos que descubrir la manera como nos hacen la guerra. Es una batalla espiritual que estamos viviendo. San Ignacio Loyola, el gran maestro del discernimiento, porque pues fue curioso cómo él empezó a llegar al discernimiento. Él era un hombre muy dedicado a las cosas, a las caballerías y todo eso. Por un accidente que tuvo, le tocó quedarse postrado durante mucho tiempo allá en España, creo que era Manresa. Y entonces él decía que necesitaba algo para entretenerse. Entonces se dio cuenta que en ese castillo lo único que había, la vida de Cristo y la vida de los santos. Y a él le encantaba leer novelas de caballería. Mejor dicho, ese era el Netflix de esa época. Entonces, que la serie, que querías una serie. Pero entonces resulta que San Ignacio empezó a leer esta vida, la vida de Cristo, sobre todo la vida de los santos, y él decía, bueno, esto me trae un gozo que perdura. Pero entonces, habían días que amanecía aburrido y empezaba a recordar todo lo que leía sobre las novelas de caballería y eso. Y él se emocionaba recordando todos esos momentos, pero descubría algo, que ese gozo y ese apasionamiento que sentía en el corazón era algo pasajero y que daba una sensación de soledad y de vacío en su corazón, porque sentía que hacía falta algo más. Y a partir de esa experiencia que tuvo San Ignacio Loyola, fue que él empezó a hablar del discernimiento, de distinguir qué es de Dios, qué es del mundo y qué es del hombre, porque el discernimiento debe versar en tres cosas. Distinguir qué es conocer a Dios, conocer al hombre y conocer el mundo, el demonio. Entonces, ahorita vamos a darnos cuenta de algo muy importante. San Ignacio de Loyola tuvo una experiencia en Manresa nuevamente, fue que después de haber descubierto todo eso, él tuvo un encuentro con la Santísima Virgen María y llega y le dice, bueno, yo le servía a una reina, le servía a la reina como caballero que fui, ahora te entrego mis armas y te voy a servir a ti, le dijo la Virgen. Y a partir de ese momento fue que nacieron las reglas de discernimiento de espíritu. A partir de ese momento fue que empezó la experiencia de los retiros ignacianos, que ya eso fue un camino que él fue haciendo a partir de esa experiencia, de ese primer encuentro con el Señor. Y algo muy importante en la vida de San Ignacio, y esa frase a mí siempre me ha calado el corazón porque, eh, bueno, yo creo que les compartí la vez pasada que hablaba, yo tuve una experiencia porque yo me retiré del seminario. Yo estuve 4 años por fuera del seminario y recuerdo que el consejo que me cambió la vida es, ¿usted por qué no va y se hace un retiro de silencio? Porque uno en la vida, cuando hay tanta confusión de tantas cosas, es necesario hacer silencio. Porque decía San Ignacio de Loyola que el silencio es el altavoz de Dios. ¿Qué es el silencio? El altavoz de Dios. Entonces, nosotros tenemos que darnos la oportunidad de escuchar lo que hay en el corazón, escuchar lo que estamos guardando en nuestro interior. Porque muchas cosas que vemos, es decir, mucho ruido externo no permite que nosotros podamos distinguir esa voz interior. Pues mire lo que empezaban a decir, el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa, y como estamos con un exceso de información, terminamos confundidos o inclusive empezamos a sentir ansiedad o inclusive nos empezamos a desesperar porque, pero no sé quiéncito dijo tal cosa, pero no sé quiéncito. Y lo primero que nosotros debemos escuchar es la voz de Dios. Es decir, ¿cuál es nuestra opción fundamental? Dios. Hay que escucharlo al primero. Si nosotros nos damos la tarea de escucharlo al primero, nos ahorraríamos un montón de problemas. Nos ahorraríamos un montón de problemas. Porque a partir de ese momento, y algo muy importante que nos va a ayudar a entender este camino del discernimiento que nos va a llevar a la sanación interior. Entonces, voy a enfocarme en un primer momento en todo el tema del discernimiento. Entonces, ¿qué es el discernimiento? Ya nos dimos cuenta cómo la misma palabra de Dios nos va dando como un esbozo de lo que es un discernimiento, es distinguir,
separar, identificar, descubrir, y es algo muy de la vida cotidiana. El Papa Benedicto, el Papa Francisco, creo que en el 2024 sacó unas catequesis sobre, o el 2020, no recuerdo, creo que fue el 2024, sobre el discernimiento espiritual. Fueron 14 catequesis de los miércoles sobre el discernimiento espiritual. Él decía que nuestra vida constantemente estamos decidiendo. Toda la vida vamos a estar decidiendo qué ropa me voy a poner, para dónde me voy a ir, qué voy a hacer. Y desde las decisiones más triviales hasta las decisiones más trascendentales. Y dentro de ese decidir y distinguir, algo muy importante que debemos hacer nosotros como cristianos es aprender a leer el libro de nuestra vida, el libro de la vida. El discernimiento parte de dos cosas, que son lo que yo sé y lo que yo decido. Es muy importante eso. El discernimiento es lo que yo sé y lo que yo decido. Es decir, nosotros tomamos la decisión a partir de ciertas experiencias, pero hay cosas que usted sabe y usted hizo lo diferente. ¿Por qué? Porque es ahí donde empieza a vivir, donde se empieza a vivir el verdadero discernimiento. Yo sé que esas cosas no están bien, yo sé que esas cosas están mal hechas, pero sin embargo, yo tomé la decisión. Entonces, miren que el discernimiento es lo que yo sé, pero también está lo que yo decido. Es muy importante. El discernimiento nos va a ayudar a descubrir algo muy importante que hay en nuestro corazón, nuestra esencia. Donde uno verdaderamente se conoce es en la familia. En la familia donde usted, porque ¿a dónde es que le sacan la piedra a uno? Como lo dicen aquí, como se dice aquí, ¿cierto? Me sacaron ¿a dónde se impacienta uno? Como es usted en su familia, ese es usted, su esencia. Lo que es. Y el discernimiento nos debe poner ayuda, nos ayuda a colocar nuestra mirada sobre nuestra esencia, es decir, sobre lo que somos, no lo que le mostramos a las personas, no lo que queremos mostrar ser, porque hay algo que nosotros le mostramos, es decir, la cara que le mostramos a las personas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hermanos de comunidad, lo que le mostramos, es decir, el ser ideal, se llamaría eso, el ser ideal, pero lo que en realidad somos, lo que verdaderamente somos como personas. Ese es el discernimiento, aprender a descubrir lo que somos. Hay un ejemplo, no me quiero extender mucho, sobre los griegos. Los griegos, viendo ahorita el mármol, viendo esa pieza, ya recuerdo que los griegos en la antigua, es decir, en la antigua Grecia, para esculpir una imagen, ellos pues se gastaban un tiempo muy largo esculpiendo y nos damos cuenta que eran unas imágenes muy perfectas, ¿cierto? ¿Qué ocurría cuando una de estos artistas se equivocaba en una de estas piezas de arte? Las decoraba con cera para que quedara a la perfección. Sin embargo, entre una pieza que tuviera un arreglo de cera y una que no tuviera ninguna perfección original, pues la gente diría, no, yo quiero la que es original, que no tiene ninguna imperfección. Por eso es ser sinceros, es ser de una sola pieza. Esa es la sinceridad para los griegos. Que no tengamos ceras, que no tengamos máscaras, sino ser de una sola pieza. Y el discernimiento nos lleva a descubrir quién soy yo como persona. Y que yo tenga la capacidad de, así como lo hizo Jesús, de mostrar sus heridas a los discípulos. ¿Cómo dijo él? Miren mis heridas, tóquenme. Es decir, tener la capacidad de mostrarme tal cual como yo soy delante de las demás personas. Por eso el discernimiento es un camino a la sanación interior. Porque ¿qué es lo que me va a ayudar a entender la sanación interior? Aceptar mi propia historia de vida. Ese es el discernimiento hacia la sanación interior, es decir, aceptar mi historia de vida, aceptar lo que yo viví, aceptar mi pasado, aceptar las cosas que me tocó pasar. Pero ojo, cuando yo las acepto, yo no me puedo quedar en ese rol de víctima. Es decir, yo tengo que empezar un camino que me enseñó Cristo en la cruz, que fue el regalo más grande que hemos recibido y es el regalo de la redención.
Él nos redimió. Él ha hecho una obra nueva con nosotros. Cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, estamos llamados a renovar la vida cristiana. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué sabemos y por qué decidimos? Sencillamente porque nos falta conocimiento. Es muy importante en el camino del discernimiento tomar decisiones. ¿Por qué nos cuesta decidir? Porque nos falta conocimiento. Cuando usted conoce un tema, usted habla tan, esto es así, ya. Como se dice, cada loro en su estaca. El que conoce ya sabe cómo es la cosa, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos llamados a conocer, pero los tres conocimientos que debe tener todo cristiano es conocer a Dios, conocerse a sí mismo, conocer el mundo. Esos son los tres conocimientos que deben estar en nuestra vida. El mundo, el hombre y Dios. Son los tres conocimientos, profundizar en ello. ¿Por qué? Porque sencillamente para poder decidir, debo conocer. Para poder decidir, Debo conocer. debo conocer. Es conocer. ¿Por qué nos cuesta tomar decisiones? ¿Por qué nos cuesta entender la voluntad de Dios muchas veces? Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? Yo te pido que me muestres, yo te pido que me ilumines. Y en el fondo no es tanto que me ilumines, en el fondo es una falta de decisión. En el fondo es no saber qué hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha dentro entre el yo, entre el ego, es decir, y entre lo que quiere Dios para mí. Decía, voy a intentar acordarme de esa frase. La humildad, en palabras de San Juan de la Cruz, era esto. ¿Qué es la humildad? Olvidarse de sí mismo y perderse en Dios. Decía San Juan de la Cruz. Olvidarse de sí mismo y perderse en Dios. Entonces, la decisión me debe llegar a qué. Sí, esto me dolió. Yo pasé por algo muy doloroso. Me decepcionaron, me dieron la espalda. Pero yo, ¿qué voy a hacer con ese dolor? ¿Yo qué voy a hacer con ese daño que ya está? ¿Voy a seguir alimentando el dolor? ¿Voy a seguir alimentando el resentimiento? ¿Voy a seguir alimentando la misma historia? ¿O voy a tomar la decisión de entregar ese dolor para que lo sane Jesús? ¿Voy a seguir aferrado a ese recuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Porque andamos distraídos o porque andamos confundidos, no logramos descubrir cuál es verdaderamente mi dolor, cuál es verdaderamente la herida que hay en mi corazón, porque estamos distraídos. Entonces, claro, cuando se nos habla del mundo, ¿qué nos ofrece el mundo? Las tres P. ¿Saben cuáles son las tres P? Poder, placer y poseer. Es la manera como el mal, es la manera como el mal ¿cómo se dice? A entretener. Nos va a entretener. Sencillamente, tenemos del placer. Fiestas, viajes, comidas, lujos, bebidas, cantidad de cosas. ¿Para qué? Para mantenernos entretenidos. ¿En dónde? En nuestra voluntad. Poder, claro. Es que conozco personas, es que conozco no sé quiéncito. Poner mi confianza en mis amigos. ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos seguidores tengo? Entonces estoy colocando mi confianza en personas, el poder tener influencia, el poder tener poder sobre quién. Entonces, el poder es una cosa muy terrible, porque eso afecta a todos. En la medida, pues a todos, porque uno siempre va a querer tener, como por así decirlo, como un cierto poder sobre la otra persona. Y por eso recuerden, ¿qué es la humildad? Olvidarse de sí mismo y perderse en Dios. Entonces, empieza ese camino del poder, que empieza ¿qué? A entretenerme, a querer mandar, a querer estar sobre los demás. Es que yo pienso que es así, para mí esto es así, es que yo creo que esto es así, es que yo creo que la cosa es por aquí. Entonces, ahí es donde empieza el poder y el poseer. No en vano, por ahí yo creo que era que decía el Papa Francisco. Ah, sí. De hecho, yo lo escuché.
en la Macarena en el año 2017, que él nos decía en ese momento a los seminaristas que el diablo se metía por el bolsillo. El diablo se metía por el bolsillo. Y a veces el afán de riquezas, el afán de poseer, daña el corazón del hombre. Porque por eso es que dice que la avaricia es una cierta idolatría. Porque la avaricia no es solo querer tener dinero, es querer tener posesiones, es querer tener influencia, es querer tener el afecto de alguien, es querer tener poder sobre alguien. Eso es la verdadera avaricia. Y por eso son 3P: poder, placer y poseer. Pero mire que el Señor nos responde 3 cosas frente a las 3P. Primero, no te fíes de ti mismo, porque decía San Pablo que el que esté de pie, que no se sienta seguro. El que esté de pie, que no se sienta seguro, es decir, desconfianza de sí mismo. Pero luego dice, si el fasto de tus riquezas crece, no le des el corazón, porque lo que tú tienes es simplemente un don de Dios para administrarlo para la gloria de Él. Y luego dice, no te fíes de los magnates. Lo dice el Salmo 117, no te fíes de los magnates. Son las respuestas que nos da las 3P. El mundo nos ofrece eso. ¿No lo va a ofrecer? A la vuelta de la esquina, dando un clic en el computador, abriendo el celular. ¿Por qué? Porque es la oferta que tenemos constantemente. Simplemente usted hoy abre el celular y encontramos, me da risa Martín Valverde que decía calentarios, donde empezaba a mirar todo este tema de la fama y de mostrar, y vemos cómo la sociedad está tan pansexualizada, lastimosamente. Las 3P, que eso es lo que nos ofrece el mundo. Entonces, tenemos que descubrir el mundo, conocer lo que el mundo nos ofrece. Claro, afán de poder, poner la confianza en las criaturas. Por eso, cuando se dice de que el dragón mandó un vómito de cosas, es lo que vemos hoy con tantas ofertas espirituales que nos dan. Las cantidades de ofertas espirituales son, o sea, mejor dicho, nos ofrecen qué tal oración, qué tal práctica exotérica, que hagamos esto, que hagamos aquello. Y en fin de cuentas, ¿qué hace eso en nuestra vida? Generar vacío y soledad. ¿Por qué? Porque estamos buscando, hay una búsqueda dentro de nosotros que todavía no la hemos encontrado. ¿Por qué? Porque nos cuesta decidir. Poner mi confianza en las criaturas, poner mi confianza en lo que las personas piensan de mí, poner mi confianza en aquello que me genera seguridad. Y ese es el mundo. Y el mundo nos va a envolver en un torbellino de cosas, y hale esto y hale aquello y practica esto, cantidad de cosas para terminar ¿qué? Atados, atados a una falsa seguridad, a una falsa felicidad. Entonces, el discernimiento nos ayuda a descubrir verdaderamente cuál es la decisión que debo tomar en mi vida. Discernir, saber tomar la decisión. Pero bueno, ¿cómo saber qué es de Dios, qué es del hombre, qué es del demonio? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber cómo algo viene de Dios? ¿Cómo saber cuándo algo viene del hombre, de nosotros, de nuestro propio ego, de nuestro yo? ¿O cómo saber cómo algo viene de Dios? Entonces, recordemos, conocer el mundo. Hay que conocer el mundo, ¿cierto? Porque vean, allá afuera hay una cantidad de cosas que nos contaminan, cantidad. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a tener que andar encerrados en una cueva o en un monasterio porque ahí me voy a contaminar. No, no. ¿Qué necesitamos hoy? Conocernos a nosotros mismos. Conocer el mundo, conocernos a nosotros mismos. Es decir, entrar en nuestra propia historia de vida. Lo que les decía ahorita, aprender a leer el libro de la vida. ¿Qué hay en nuestra vida? Miremos nuestra historia. 3 cosas afectan al hombre: la culpa, el defecto dominante y la propia historia de la infancia. La culpa, el defecto dominante y la historia de la infancia.
Muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy como adultos son proyección de nuestra niñez. Cuando alguien nos dice algo, cuando inclusive una persona me cae mal, pero si yo no le he hecho nada, ¿por qué esa persona me cae tan mal? Yo, o sea, no entiendo. Me da como un fastidio. Piensa esa persona quién te está recordando, quién estás proyectando en esa persona. Porque muchas veces nosotros empezamos a evaluar cosas de nuestra vida y nos empezamos a culpar, a culpar, a culpar. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Y es evidentemente lo que está guardado ahí. Y entonces muchas veces vamos del sacerdote a contarle los mismos 10 pecados de la confesión pasada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué vuelvo a repetir la misma historia? Piensa que hay en tu historia de vida. Piensa que hay más allá de ese pecado del sexto mandamiento. Porque curiosamente, y eso lo dicen todos los sacerdotes, no lo digo yo, no soy sacerdote, pero uno muchas veces también se siente a escuchar. La gente se confiesa el sexto mandamiento, que cometió un acto impuro, que tal, pero que no se habla con el hermano, que no le habla a no sé quiéncito. ¿Por qué? Porque creemos que eso no es importante. Y si nosotros empezamos a hacer una evaluación de conocernos, hagamos esa escala de 7 pisos, que serían los pecados capitales, ¿cierto? A la cabeza está la soberbia. ¿Qué hace la soberbia? Creer que yo tengo la verdad y que los demás son culpables de lo que me está pasando. Porque la soberbia siempre va a buscar en el otro. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Adán, ¿cómo es? Adán le echó la culpa a quién. ¿Y Eva quién le echó la culpa? Es decir, que nadie tenía la culpa, ¿cierto? Eso es la soberbia. Creer que los otros son y que yo no. Y muchas veces es que adueñarme de la verdad, adueñarme de lo que yo creo. Pero luego, ¿qué sigue después de la soberbia? Posesión, avaricia. ¿Qué pasa con la avaricia? Avaricia es querer poseer al otro. La avaricia es querer poseer al otro. Es aprender al otro. Posesiones materiales, dependencias emocionales, cantidad de cosas. Porque eso es lo que hace la avaricia. Que yo me adueñe del otro, que me adueñe de la verdad, que quiera del otro. Para mí, para mí. Inclusive en la vida espiritual, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la vida espiritual? Voy a hacer no sé qué cito novena, voy a hacer tal práctica y empezamos que porque esto me trae tal indulgencia, que porque eso me trae tal cosa, que porque eso me trae tal bendición. Estamos pensando en nosotros, estamos pensando en nosotros, pero no estamos pensando en Dios. Cuando estoy haciendo una práctica de piedad, ay, voy a hacer este acto de piedad porque eso me trae tal bendición, porque ¿en quién estás pensando en ese momento? Es la avaricia muchas veces, porque nos lleva a pensar eso. Es que voy a hacer esto por... ¿En quién estás pensando? Ah, como eso es un beneficio para mí, el egoísmo. Empezamos a pensar eso en nosotros. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Pero luego, ¿qué va a empezar a pasar después de la avaricia? Que ya yo me voy a empezar a preocupar porque al otro le está yendo bien, que es la envidia. Pero vea, yo como me porto de bien, voy a misa, me confieso, empiezo a hacer mi cantidad de prácticas y me trato de comportar bien. ¿Y qué ocurre? Al otro le va mejor que a mí y se porta peor que yo. Inclusive ni siquiera le hace caso a nadie. Entonces, es ahí donde empieza la envidia. ¿Por qué a los otros le va bien no haciendo cosas y yo que trato de hacer las cosas me va mal a mí? ¿Por qué? Eso es la envidia. Porque me está afectando que al otro le está yendo bien. El otro, cierto, pero eso es la envidia. ¿Cómo es? Eso lo dice por ahí un ciclista colombiano. ¿Cómo es? Que en Colombia la gente se muere más de envidia que de cáncer. No lo decía un ciclista. Entonces, porque nos empezamos a preocupar por el otro. O sea, miren, miren, miren cómo está nuestra vida interior. O sea, ya pasamos de lo que hay externo a lo que hay interno, conocer al hombre. Entonces, cuando yo conozco al hombre, me empiezo a dar cuenta de, de la envidia, porque me empiezo a preocupar porque al otro le está yendo bien. Y empezamos a mirarlo, y empezamos a darnos cuenta, pero míralo, pero mira. Y a veces ni siquiera lo decimos, pero lo guardamos dentro. Y el Señor conoce el corazón, sencillamente. Pero luego,
Después de la soberbia, después de la avaricia y después de la envidia, ¿qué llega? La ira. ¿Por qué? Porque ya no solo lastimo con mi pensamiento, sino que inclusive agredo a la persona. Y no simplemente es una agresión física, a veces es con nuestras palabras, a veces es con nuestra indiferencia, a veces es con nuestra manera de actuar. Y eso es lo que hace la ira, dañar al otro. Porque ya no pienso, sino es en, como se dice, lanzar por ahí las indirectas, hacer comentarios inapropiados, que nacen de dónde, de nuestro dolor, de lo que hay adentro guardado. Ese es el hombre, conocernos, saber cómo estoy yo. Miren cómo va entrando el mundo, lo que decíamos ahorita, cómo va entrando nuestra antropología, a nuestro ser, empieza a afectarnos. Entonces, miren, soberbia, envidia, perdón, a ver, soberbia, avaricia, envidia, ira. Y es ahí cuando empieza, ojo, esto es a nivel racional. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos las potencias del alma son memoria, entendimiento, voluntad. La inteligencia y la memoria son afectadas por estos cuatro pecados capitales. Es que es una manera de aprender a conocernos, a descubrir cómo somos nosotros, cómo está nuestra vida de cara a Dios. Y resulta que ahora llega lo que afecta a los sentidos. ¿Qué es lo que afecta a los sentidos? La pereza, la gula y la lujuria. Entonces, la pereza es que no es simplemente decir que no voy a hacer nada, es simplemente que estoy consintiendo uno de las maneras más, ¿cómo se dice?, más sutiles del demonio atacarnos. El demonio muchas veces no nos pone tentación. ¿Sabe qué nos pone? Tristeza. Y la tristeza es raíz de la pereza, el demonio de la sedia, el desánimo. Ya no quiero ir a servir, no quiero ir a rezar el rosario, me cuesta hacer cosas por el servicio. ¿Por qué? Porque estoy invadido por la pereza espiritual, por la sedia, porque ya no tengo ánimo, ya me cuesta, ya no soy capaz. Cuando es que la tristeza es como la fiebre. Cuando uno tiene fiebre, ¿cómo se siente? Uno no le provoca nada, decaído. Eso es la tristeza. Entonces la tristeza en nosotros, ¿qué necesita? ¿Qué necesita la tristeza? Alimentar nuestra voluntad para que no hagamos nada, para que no nos dejemos, como que no. Y empezamos, ¿qué empezamos a hacer? A posponer. Pues primero empezamos a posponer nuestros deberes, pero después de posponer nuestros deberes, ¿qué empezamos a posponer? Ya no es solo posponer poderes, sino a ensanchar la camisa, es decir, a darnos licencias. No, ¿qué va? Entonces ya empezamos a cambiarle nombres a los pecados. No, eso no es un pecado. No, mira, empezamos a cambiar. ¿Por qué? Porque ya queremos estar acomodados. La pereza es lo más peligroso que hay porque nos acomoda. Y la vida cristiana no está para vivir de comodidades. La vida cristiana está para abrazar la cruz de cada día, como el Señor lo dijo en el Evangelio. Desacomodarnos, queridos misioneros, salir de la zona de confort, porque la pereza nos mata. ¿Hasta el punto de qué? ¿Qué llega después de la pereza? Llega la gula. ¿Y qué pasa con la gula? No me permite dominar mis pasiones. Porque no es solo decir que como desaforadamente, ¿no? O no es solo decir que bebo desaforadamente. No soy capaz de controlar mis instintos. Me cuesta, soy explosivo y ¡pum! Dije las cosas sin pensar. Porque como ya no tengo dominio, porque como tengo pereza y como le di más fuerza al hombre viejo, porque ya le doy lo que me pide. Entonces, claro, no me importa, ¡pum! Se la dije porque la tenía que decir. Como se dice, disparé. Entonces, es ahí donde tenemos que descubrir el hombre. Descubrir el hombre. Y por último, ¿qué llega? La lujuria. Si nos damos cuenta, la escala de valores hasta dónde llega, porque nos hace, nos enfocamos tanto en, lo del, en los moralismos que se nos olvida que nuestro corazón está lleno de resentimiento, de dolor,
de heridas. Por eso necesitamos conocernos, descubrirnos, saber quién soy yo. Y algo muy importante, queridos misioneros, la identidad. ¿Quién soy yo? Yo no soy yo no soy el que predico, yo no soy el que doy consejos, yo soy el hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Lo otro son misiones que el Señor me pone a hacer. Hoy estoy yo aquí hablando, mañana puedo estar en otro lado lavando un baño. Soy un ser. A mí me identifica que yo le pertenezco a Dios. Y si le pertenezco a Dios, ¿yo estoy para qué? Para obedecer, para hacer lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor quiere conmigo. Entonces, miren, la lujuria, que ya empiezan los desórdenes a nivel sexual, que ya nos vamos a dar cuenta de todo lo que pasa de ahí para allá. Pero miren desde dónde llega la escala de valor. Desde arriba hasta abajo. Lo que nos afecta. Ese es el hombre. Todos tenemos una gota de veneno, decía el Papa Benedicto, dice, hay una gota de veneno, esa gota de veneno se llama pecado. ¿Qué pasa? El pecado original fue sanado a través de la cruz, en el bautismo, pero tenemos una inclinación al pecado, reina del cielo, de ella. El discernimiento que nos lleve a descubrir, a saber, esto es mi pecado, pero este es mi dolor, esta es mi herida. Entonces, ¿qué ocurre? Necesito conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, cuando tengo la capacidad, las heridas, porque uno tiene cosas que uno le dan vergüenzas contar, y uno va y se las cuenta al sacerdote o al director espiritual, pero esa lucha interior que tenemos, esa lucha que hay ahí guardadita, nos va a permitir descubrir cuál es nuestra batalla interior, qué es lo que hay en el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Conocer a Dios, ¿qué implica? Descubrir mi dolor delante de su presencia. Descubrir mi dolor delante de su presencia. Y por eso, conocer a Dios implica conocer nuestro dolor. Decíamos, señor Alfonso Uribe, está la falta de amor, la falta de perdón, los miedos, los complejos, el abuso, el rechazo y el abandono. Tantas cosas que nosotros tenemos guardadas en el corazón, porque nos lastimaron, porque nos dijeron cosas hirientes, porque mamá lo único que me decía a mí. Y todas esas historias que tenemos guardadas de la infancia, que ya hoy como adultos decimos, ah, uno por lo que me ponía triste, todavía sigue uno experimentando lo de adulto. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de enfrentarnos a nuestras propias historias y a nuestras propias heridas, a nuestro dolor. Por eso hay que conocer el mundo, conocer al hombre y conocer a Dios. El discernimiento me lleva a eso, al conocimiento. ¿Qué tanto yo conozco a Dios? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La imagen que yo tengo formada de Dios es muchas veces lo que nuestros padres nos dijeron que era Dios. Entonces, muchas veces uno piensa que Dios es así porque eso es lo que le enseñó papá y porque eso fue lo que nos enseñó mamá. Pero a medida que uno va creciendo en la vida, uno va descubriendo que esa imagen no era como nos la habían pintado. Y es ahí donde el Señor actúa por medio de su gracia. Entonces, lo primero que el mal afecta en la vida espiritual de las personas es la imagen de Dios. Y nosotros tenemos una imagen de Dios que nos la vendió ¿quiénes? ¿Quiénes fueron los primeros que nos hablaron de Dios? Papá, mamá, la abuela, pero por lo general fueron nuestros padres. Y a veces uno llegaba al papá y le decía a uno, rece que no sé qué, y él se quedaba por allá viendo televisión. Entonces, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Qué testimonio nos dieron nuestros padres sobre la fe? Encontramos papás que fueron de mucho testimonio, que sí, que eran de oración, pero groseros, maleducados. Entonces, había esa dicotomía. Entonces, ¿qué clase de Dios empezamos nosotros a hacernos? ¿Cuál es la imagen que nosotros nos hacemos de Dios?
Entonces ya es un Dios castigador, ya es un Dios que muchas veces no es acorde al Dios que nos propone la Sagrada Escritura, que es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor, que es un Dios de paz. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Enredada la cosa o no? ¿Cómo? Ah, sí, eso tiene mucho de largo y de ancho. Entonces, discernimiento, saber o decidir. ¿Por qué me cuesta decidir? Porque no conozco. ¿Qué necesito conocer? El mundo, el hombre y a Dios, ¿cierto? Vamos ahí. Pero entonces en un tercer momento, lo que decíamos ahorita, ¿cómo saber si es de Dios, si es del hombre, si es del demonio? Lo primero que yo debo hacer para poder distinguir mi vida, es decir, muchas de las decisiones que nosotros tomamos son movidas por nuestras heridas, son movidas por el dolor que tenemos guardado en el corazón. Muchas de las cosas que nosotros hacemos es movido por el orgullo, por el ego que hay en nosotros, por lo que nosotros tenemos guardado, porque yo no voy a permitir que pasen por encima de mí. Y lo primero que yo tengo que hacer, queridos misioneros, es reconciliarme con mi propia historia de vida. Pero ojo, esa reconciliación no es ponerme en el rol de víctima y decir, es que estoy viviendo mi proceso. Entonces, eso es como peligroso porque es ponernos en el rol de víctima. Entonces, qué pesar, hay que cogerlo con pincitas. Ay, no es que estoy viviendo mi proceso. Jesús se cayó 3 veces y lo contemplaron. Ay, qué pesar, no venga. Por allá en la segunda caída le pusieron al cirineo. Pero sin embargo, ¿cuántas veces más se cayó? Porque el proceso no es simplemente decir que estoy herido. ¿Qué implica entonces, qué implica entonces reconciliarme con mi propia historia de vida? ¿Qué implica entonces tener yo ese camino de cambiar o de darle un nuevo significado a lo que estoy viviendo? 3 cosas muy importantes, porque la reconciliación primero debe entrar en el aceptar. Si yo no acepto que estoy herido, si yo no acepto que me lastimaron, no, no, ¿cuál? Yo estoy bien, no, ¿cuál? Eso no. Muchas veces nuestra manera de reaccionar dice mucho. Siempre es que dicen que uno dice más con los gestos que con las palabras, ¿cierto? Pero ¿es por qué? Porque hay algo que tenemos guardado y que no queremos que nadie lo sepa. Y por eso el Señor hoy nos llama a reconciliarnos con nuestra propia historia de vida. Porque lo primero que vino Jesús a la tierra a instaurar el reino fue enseñarnos a qué, a perdonar. No es que el Señor en el Sermón de la Montaña, cuando empezó a decir, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, como que, pero, pues, ¿por qué? ¿Cómo así? Que los que sufren, que los que lloran, y cuando hoy nos dicen, pare de sufrir, que dése su lugar, y el Señor en el Evangelio diciéndonos que no, que bienaventurados los que sufren, que bienaventurados los pobres, porque o sea, como que hay una dicotomía ahí, ¿qué pasa? Porque sencillamente el camino del cristiano es un camino de cruz, es decir, negarnos a nosotros mismos. No le demos fuerza a nuestro ego. Pues nos dirán, no, es que usted no se deje de nadie, dése su lugar, usted es importante, claro, yo tengo que darme mi lugar, pero delante de Dios, porque recuerde que el primer título que yo tengo, que lo recibí en el bautismo, es que soy hijo de Dios. Ese es el primero. Y por eso, mi primer reconocimiento es delante de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿para qué? Es decir, cuando yo busco un reconocimiento de los hombres, ¿qué estoy ganando ahí? ¿Qué estoy buscando? Un reconocimiento, una aprobación. Y nuestra vida no está para aprobaciones humanas, nuestra vida está en la aprobación de quién? De Dios. Imagínense, los cristianos morían, imagínense, los primeros 300 años de la historia de la iglesia fue una historia de martirios, por decir que creían en Jesús, por creer en la resurrección. Imagínense, en la cruz los crucificaban, los quemaban, se los echaban a los leones, los torturaban, por decir que eran cristianos. Y ahora nosotros nos dicen cualquier cosita y nos queremos morir. Ahora nos dicen
Entonces, ¿cómo es la vida? Miren, no tenemos un espejo. Veamos lo que está pasando en Nigeria, cómo están persiguiendo la iglesia lo- a los cristianos. Y sin embargo, ¿ellos qué? Ahí, al pie de la raya, orando y rezando. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Por eso lo primero que tenemos es que reconciliarnos, porque así como el Señor perdonó, yo también estoy llamado a perdonar. Entonces, hay que aceptar. Y en un segundo momento, perdonar. Pero ojo, ¿qué implica ese perdón? ¿Qué implica ese perdón? Tomar una decisión. Miren que empezamos con una decisión y volvemos aquí nuevamente con una decisión, porque en el fondo es decidir, quedarse en esa historia, quedarse en la misma. Es que me hizo, es que me hizo, es que vea, es que mire, es que lo sigue haciendo, es que vea. No, suelte, perdone, porque cuando yo perdono es como si yo hubiera una jaula y me saliera de ese encierro. ¿Qué es el resentimiento? Tener un carbón en la mano, apretándolo, creyendo que el que estoy dañando a mí, estoy dañando a otra persona y me estoy haciendo daño soy yo. Entonces yo tengo que perdonar. Yo de, ¿por qué no avanzo en mi vida espiritual? Piense qué dolor tiene en su corazón. Piense qué personas la han lastimado. Piense qué personas le han hecho daño. Y por eso, hoy más que nunca estamos invitados a reconciliarnos, a perdonar. Mi primera experiencia pastoral fue en una empresa en Marinilla, Antioquia, Copimar. Recuerdo que esa pastoral era difícil, pues uno esperaba que se quedaran 15, 20 personas y yo pasaba por cada módulo de máquinas dejando un mensajito. Y recuerdo que yo siempre me quedaba ahí esperando y siempre se quedaba una, dos, tres personas. Y bueno, con esas tres personitas yo hacía la actividad. Un día no se quedó nadie. Y ya cuando yo creí que ya, bueno, ya me tengo que ir, llegó una muchacha y empezó a contarme su historia, que ella no se la llevaba bien con la mamá, que la mamá había sido muy difícil con ella, que había sido muy dura, que mejor dicho, que le hacía la vida imposible y que estaba separada del papá y que, bueno, empezó a contarme un montón de cosas de lo que le hacía la mamá a ella, o sea, la mamá era como difícil, pues. Y bueno, entonces yo le dije, bueno, pues que, y entonces le empecé a preguntar cómo estaba su vida espiritual. Y bueno, él me decía, no, que ella tenía como 3 años que no iba a misa, que no se confesaba. Yo le dije, bueno, lo primero que usted tiene que empezar es conectarse con Dios. Entonces, hay que reconciliarse con Dios. El perdón empieza por ahí, reconciliarme con Dios. Entonces, claro, esa muchacha empezó todo su proceso. Y yo le dije, bueno, entonces mi encargado de pastoral era un padre, un sacerdote, del padre John, y el padre, es que hay una muchacha, que si usted quisiera que la escuchara de pronto, y bueno, ella accedió y después de ese momento, como a los 15 días, ella fue llorando a contarme que el padre le había recomendado una película cristiana que se llama Bebé de Octubre, te la recomiendo, sobre el perdón, muy bonita, Bebé de Octubre, Bebé de octubre. Bebé de Octubre, Bebé de Octubre se llama así. Sí, ah, Ah, también. eso está en YouTube. Esa, Bebé de octubre. Bebé de octubre. no sé, de pronto puede que sí esté, Hay no que sé. buscarla, Es bebé que de esa sí ya, octubre. ya siempre ya, imagínate, Viejita. eso fue entonces, ella me pregunta y me dice, no sé cómo, en qué momento tuve una conversación con mi mamá y yo terminé de rodillas delante de ella, diciéndole que me perdonara por lo dura que había sido con ella y que a partir de ese momento la vida de ella empezó a cambiar, porque el papá de ella había intentado suicidarse y empezó un proceso de conversión ella, la mamá, el papá. Pero miren lo que hace el perdón nos saca de una jaula y por eso es importante reconciliarse. Y muchas veces nosotros creemos que ya hemos perdonado, pero cuando nosotros nos enfrentamos con el dolor de frente, muchas veces puede ser esa persona que está tan cercana a nosotros y como se dicen, le siguen echando sal a la herida. Pero hasta que yo no empiece a tomar la decisión de perdonar, no me voy a liberar.
Por eso, reconciliarme con Dios, tomar la decisión, porque ojo, volvemos a lo mismo, hay que tomar la decisión, yo perdono. Y el tercer momento es dejarse sanar, porque el que sana es Dios. O sea, ¿cómo? O sea, pero Dios da la gracia. Y por eso, cuando tú perdonas, el que sana es Dios. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra confianza en el que todo lo puede. Por eso necesitamos un acto de fe para soltar, para entregar, para decir, Señor, haz la obra. Señor, transforma mi vida. Entonces, si nos damos cuenta cómo el discernimiento es un camino a la sanación interior. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que yo vivo en mi infancia son las que hoy me dicen, porque no he perdonado esto, es que sigo repitiendo esta historia. Porque no he perdonado y no me he reconciliado con mi pasado, es que sigo repitiendo esta historia. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Transmitirle la misma historia a los hijos, se siguen repitiendo historias. ¿Por qué? Porque no hemos cortado con esa historia de vida. Porque debe empezar, ¿por qué? Por un acto, por una decisión humana. Porque el que hace la obra es Dios. Muchas veces nosotros queremos tener respuestas racionales. No, Dios es el que ilumina, Dios es el que actúa. Nosotros empezamos tomando la decisión, pero el único que sana es Dios. La persona, o sea, esto va a ser cómico, pero yo sé que nadie puede entender porque uno no es responsable de las acciones de otros. O sea, esa es la base, porque esa es la lógica. Sin embargo, cuando tú aprecias a la persona, independientemente que no merezcas esa atención, a uno la afecta porque uno tiene una aprecio. Pero cuando una persona ya ha pasado los límites, que de verdad que ya tú dices, esto ya, o sea, pues es mala voluntad, no es sano alejarse, perdonarlo, no tiene rencor, puede orar por esa persona, pero yo creo que a veces es sano como alejarse. Si hablaste con la persona, si dialogaste con la persona, si tuviste la oportunidad de hablar con la persona y O viste, si no quiere que esa persona te... lo que pasa es decir, nosotros tenemos que empezar por la corrección fraterna. El Señor lo dice en su palabra. La corrección fraterna, decirle, mira, me pasó esto contigo, porque si es una persona cercana, porque eso es caridad. La caridad también parte de ahí, de yo tener la capacidad de hablar con mi hermano, porque es una persona cercana y decirle, me pasó esto. Si no se lo digo, quizá la persona no se va a corregir. No, no, si la persona... Por eso, o sea, es decir, si usted hizo la corrección fraterna, si usted le contó, y si la persona sigue, ahí sí ya se toma la distancia. No, es como esas cosas, yo digo, que a veces son como esas relaciones, esas amistades, que son, como son tan amigos, se dan el lujo de repetir sus acciones. Por eso, o sea, Entonces, tú dices, o sea, que vas tú y vas por la calle, entonces yo digo que a veces uno permite tantas cosas y cuando uno ya empieza a poner los cuando uno empieza a poner los límites, Se vuelve la relación abusiva. totalmente, tú permitiste tanto y hay un momento en que tú como que te aprecias, tú no quieres responder más y tú te alejas. Tú te alejas porque además yo no sé si es la edad, los años que tenemos, o sea, que están perfectos. por eso, o sea, es decir, Eso de otra manera es un abuso. Y tú dices, oye, no me lo voy a... Entonces, esa parte, no solamente hombres y mujeres, sino mujeres y mujeres. Sí, sí, total, o sea, tú, por lo que sea. es decir, mire, Sí, sí, sí. Y llevo 10 años diciendo eso. Un día digo un nombre, la que ofensa, cambiando. es que miren por qué es tan importante, miren por qué es tan importante el discernimiento. El discernimiento me lleva a sopesar. En tanto cuanto, decía San Ignacio Loyola, en tanto cuanto me une a Dios, en tanto cuanto, es decir, yo las decisiones las debo hacer de cara a Dios. Decía San Juan de la Cruz,
eh, ya no tengo, yo creo que lo tengo para preguntar. Me encantó esa frase, de hecho ayer en el Santísimo me acordé de ella, porque esa es la base de todo cristiano. Ya no tengo otro oficio, amar es mi ejercicio. ¿Y qué es lo que dice el Señor en su palabra? Amemos a quién, a nuestros enemigos. No, y dice uno que lo tiene la mano hasta que muera. Eso está bien. Pero yo digo, Dios, o sea, yo me cuestiono por eso y digo, Por eso, o sea, es decir, ahí es lo que decíamos ahorita, es cuestión de amor. Si usted, porque eso es decisión. Es decir, si usted le dijo tal, ya, pero eso es cuestión de amor. Es decir, la respuesta de Santa Teresa de Calcuta, cuando a una persona le caía bien, decía, ahí vienes tú, Jesús, con un traje que no me gustas. Sí. Entonces, de un momentico, para cerrar el tema, porque mejor dicho, la pregunta llegó fue cuando ya iba a cerrar el broche. Le voy a poner, ya le atiendo. Entonces, para retroalimentar todo, porque el discernimiento es el camino a la sanación interior. Porque recuerden algo que decía San Ignacio de Loyola, la santa indiferencia. Hay cosas que no me deben afectar porque dice, ¿cómo es que dice? El que está en amor es porque el amor no cansa ni se cansa, decía San Juan de la Cruz. Entonces, el camino del discernimiento es saber y decidir, ojo, saber y decidir, distinguir, ¿cierto? Pero luego, ¿qué necesito yo? Conocer. ¿Conocer qué? El mundo, el hombre, Dios, ¿cierto? Pero entonces, después de ese conocimiento, ¿qué debo hacer yo? Reconciliarme con mi propia historia. Cuando yo me reconcilio con mi propia historia, cuando yo perdono, cuando yo acepto mi dolor, cuando yo me reconcilio con Dios, es cuando ya el Señor me va a dar esa gracia de poder decir, bueno, Señor, este hermano me cuesta, pero dame la sabiduría y el discernimiento para saber actuar frente a ella. Hay cosas que me cuestan, que son difíciles, pero sin embargo, mire lo que le pasó a Pedro. Pedro, ¿qué hizo Pedro? Recuerden, ¿qué hizo Pedro? ¿Cuántas veces? Después por allá, cuando se iban, que es que vamos a pescar de nuevo, ¿cómo fue que le dijo Jesús? Jesús. Eso. Pero ustedes han escuchado hablar de la historia del Quo Vadis. Resulta que Pedro se fue a Roma a evangelizar. Se desató la persecución en Roma. Y el primero que salió corriendo, ¿sabe quién era? Pedro. Salió corriendo. Y cuando iba a las afueras de Roma, ¿se encontró con quién? ¿A dónde vas? ¿Y qué le dijo Jesús? Voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Jesús le sigue teniendo paciencia hasta el que le dio una nueva oportunidad. Entonces ahí la respuesta siempre es cuestión de amores. Es cuestión de decirle, Señor, dame la gracia. El Señor sigue tolerando. Imagínense, Jesús, bueno, cuando Dios me dé el regalo, ¿cierto? Estas manos serán consagradas. Pero si yo ando de cara, si yo hago las cosas contrarias a Dios y sin embargo Dios me dio el don, puedo tener el peor pecado de todos, pero el sacerdote hace esto. ¿Y qué pasa? Se sigue cumpliendo el mismo milagro. ¿Por qué? Porque Dios se expone exponiéndose. Es decir, Dios sigue siempre dando la oportunidad. Decía el libro de Lamentaciones, yo renuevo mi amor cada mañana. Yo renuevo mi amor cada mañana. Por eso es importante pensar que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por mí o por Dios. Todos tenemos una lucha, todos tenemos una cruz. Pensemos cuál es la cruz. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser un hermano, pero es una cruz. ¿Cómo la llevamos? Ese es el camino del discernimiento. La pregunta es, no, sí, ¿cómo le digo? Si perdonar es recordar, pero sin resentimiento. ajá, O sea, yo he hecho el cuento como si fuera una película, no me siento que ya eso me afecta. Ya yo he perdonado ahí, cuando yo veo que ese acto de esa persona ya no me
No le afecta. Repite la pregunta para los que están aquí que de pronto no escuchan. Bueno, usted pregunta que perdonar es recordar sin dolor, ¿cierto? Y usted dice que si ya usted recuerda y no le afecta, lo que pasa es que nosotros debemos tener, es decir, ¿cómo se dice? A ver, nosotros hay cosas que las hacemos racionalmente, uno racionalmente perdona, pero hay que conectar la razón con la voluntad, con la emoción. ¿Qué pasa? Cuando yo logro tener esa conexión entre mi razón y mi voluntad, porque yo racionalmente puedo decir perdoné, y no me duele, yo me acuerdo si no me duele, pero llegó un momento en el que, como por así decirlo, repitió la misma historia y como que dicen, me revivieron la herida. Ahí es donde usted se da cuenta si perdonó o no perdonó. ¿Por qué? Porque recuerde que yo tengo que conectar mi memoria y mi entendimiento con mi voluntad. Por eso son las potencias del alma. Por eso yo creo que lo dije la última vez. La, la inteligencia hay que iluminarla con la fe. La memoria hay que purificarla con la esperanza. Y la voluntad hay que ordenarla con la caridad. Porque recuerden que somos uno solo. Y ese es nuestro ser, mente en la cual está la memoria, la razón y la voluntad. Entonces, si yo logro tener esa capacidad de que mis emociones y mi razón frente a un recuerdo no me afecte, perdone. Ahí está la clave, que mi razón y que mis emociones no me afecten frente a una realidad de dolor. Ahí es cuando descubro si perdoné o no perdoné. Es decir, no solo racionalmente, sino también mis emociones. Por eso se habla de una unidad del ser, porque debemos ser uno en nuestra razón y en nuestra voluntad. Esa es la unidad del ser, que mi razón y que mi voluntad sean unas y que estén orientadas hacia quién, hacia Dios. Esa es la verdadera respuesta, lo que nos permite comprender si he perdonado. Si mi voluntad, es decir, mis pasiones, mis emociones y mi razón son una sola frente al recuerdo que viví. No sé si de pronto me hice entender. ¿Mm? Pero por eso tenemos toda la vida para caminar. Por eso la sanación interior. ¿Qué hace Dios? Dios no te va a mostrar todas tus heridas de una vez. Es como la película de tu vida que Él va descorriendo el telón poco a poco. Arrancar, es decir, qué pena, arrancar los vicios y plantar virtudes. Arrancar los vicios, porque no es solo una acción extraordinaria, sino es también un camino de qué, de ejercicio diario, de qué, arrancar vicios, plantar virtudes. Arrancar vicios, plantar virtudes, es decir, el ejercicio de qué, a esta persona me cuesta, dame paciencia. Ay, me da pereza. Bueno, voy a hacerlo con más laboriosidad, porque es también el camino de la voluntad. La voluntad también se forja a través de las virtudes. Es el ejercicio de virtudes. No es solo la gracia extraordinaria, claro, pero la gracia actual también actúa en mis ejercicios de virtud, que son todos los días, todos los días. Por eso, esto se requiere de tres cosas: oración, reflexión y años. Oración, reflexión y año. Nosotros queremos respuestas, vean, ya, no. Con Dios no es así. Oración, reflexión y años. Cuando el Señor dice, castidad, todos los días. Que el Señor nos dice, paciencia, todos los días. ¿Por qué? Mi opción hoy es por Cristo, mañana no sé. Mañana no sé. Entonces, pidámosle hoy al Señor esa gracia. Pidámosle al Señor y a la Virgencita es decir, ¿cómo se llama? Se me escapó. Ser recios, que es un término que utiliza Santa Laura Montoya en la autobiografía. Recios, o sea, con esa entereza, radicalidad, con esa templanza, aprender a decir sí. Ordenar mis pasiones, iluminar mi razón. Exactamente, entonces, pasé de piña. Sí, vamos a